¿Cómo estimar un parámetro usando una variable categórica? Para ello, utilizaremos el siguiente ejemplo. En el Hospital General de Tultitlán, ante la imposibilidad de estudiar a toda la población de pacientes obesos, 50 pacientes fueron evaluados y diagnosticados a través de su historia clínica. Los resultados permitirán estimar la prevalencia de la enfermedad en la población. Recuerde que para realizar el procesamiento de los datos, usted deberá codificar de la hoja de SPSS a sus categorías. Abra la pestaña de vista de variables y en la columna valores aplique sus códigos. Como hemos aprendido en videos anteriores, a través de la importación de una hoja de Excel podemos pasar nuestros datos de Excel a SPSS. En este caso voy a omitir ese procedimiento puesto que ya lo hemos visto y solamente me cercioraré de que se encuentren mis variables codificadas. Como mencionamos, el diagnóstico 1 va a ser igual a obesidad y 2 sin obesidad, y mis códigos ya están introducidos en el programa de SPSS. Una vez que tenemos los datos de SPSS, que son estos que están aquí, lo que voy a hacer a continuación va a ser describir o colocar el concepto estimar con mis propias palabras. De igual manera, el concepto de intervalo de confianza al 95% con mis propias palabras. Esto ya se explicó en videos anteriores. En la actividad 3 vamos a determinar la prevalencia de la obesidad. Para esto requerimos de seguir la siguiente ruta, que es analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias y aceptar. Nos dirigimos a nuestra base de datos de SPSS, nos vamos a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, damos clic y colocamos nuestra variable diagnóstico del lado derecho. Hay que cerciorarnos de que tengamos mostrar tablas de frecuencias habilitado, damos clic en aceptar. Vamos a obtener en nuestra hoja de resultados la siguiente tabla, donde podemos ver con claridad el porcentaje o la prevalencia de obesos y la prevalencia de personas sin obesidad. El siguiente paso es copiar esta tabla y pasarla a nuestra hoja de Excel y le damos pegar. Aquí tenemos nuestros datos con un total de 50. Tenemos que cerciorarnos que el valor de n sea igual a 50 y el porcentaje sea 32. De esa manera hemos cumplido con nuestro paso 3 o nuestra actividad 3, que es calcular la prevalencia, que fue de 32%. A continuación, en la actividad 4 se nos solicita calcular el error estándar utilizando la fórmula de equivalencia de variabilidad. En este caso, nosotros tenemos que sacar de la tabla que hemos obtenido a través de SPSS estos datos. Pues dirijámonos a nuestros resultados de SPSS y obtuvimos que en este caso la frecuencia de obesidad son 16 casos, porcentaje de 32, 16 casos, 32, y el complemento, que viene siendo la variable Q, viene dado por el valor de 1 menos P, en este caso 68%. El error estándar lo calculamos en base a esta tabla. Como podemos ver, podemos obtener el error estándar para datos numéricos y datos categóricos. En este caso, como se
estamos con una variable categórica, tenemos que ocupar esta fórmula que está aquí, que es la misma que está acá. Para ello nos trasladamos a nuestra hoja de Excel. Para ello voy a utilizar otra tabla en donde voy a colocar los resultados de mi error estándar. En este caso tengo que ocupar la fórmula matemática que hemos visto en el cuadro anterior, que es esta que está aquí, P raíz cuadrada de P por Q entre N. Entonces procedemos a realizar este cálculo en nuestra hoja de Excel, colocando el símbolo de igual, colocamos la función raíz y le pedimos a a Excel que nos multiplique el valor de P, que en este caso viene siendo 32, por Q, que es el complemento, 68. Todo esto vamos a colocar otro paréntesis para indicarle que es la multiplicación de esto, quiero que lo divida entre el valor de n, que en este caso es 50. Cerramos el paréntesis de la raíz y damos enter. Como podemos ver, el valor del error estándar es de 6.60, mismo que podemos colocar copiando y pegando en nuestra hoja de resultados. Hasta este momento no hemos calculado ningún parámetro. Lo único que hemos hecho es obtener el error estándar, mismo que nos permitirá realizar la actividad 5, que es determinar los intervalos de confianza al 95%. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula nuevamente, pero ahora yéndonos a la columna intervalo de confianza para la media. Nos dirigimos al cálculo de los intervalos de confianza para la prevalencia de obesidad con n igual a 50, que como hemos visto, la prevalencia es igual a 32, copiamos, pegamos, y el error estándar 6.60. Recordemos que en este caso estamos ocupando dos decimales. Bueno, ahora sí, lo que sigue es el cálculo de los intervalos de confianza, siguiendo la fórmula que corresponde al valor de la prevalencia más, para el intervalo superior es el más, para el intervalo de confianza inferior es el menos, 1.96 por el error estándar mismo que ya calculamos. Vámonos a nuestra base de datos de Excel, donde se encuentran nuestros resultados, y aquí vamos a colocar el valor de multiplicar 1.96 por el error estándar. Aquí lo tenemos, y como en el ejercicio se nos pide que realicemos el intervalo de confianza, pero ahora con un valor de la muestra de 100 y de 1000, bueno, voy a hacer lo propio y saco el error estándar para 100 y para 1000 datos. Repito el proceso anterior, esta fórmula que es P por Q entre N y raíz cuadrada. Pero ahora los datos, el valor de N va a variar, ya no va a ser 50, van a ser 100 y 1000. Entonces procedo a realizar la fórmula. Voy en este caso
a correr los datos, pero voy a cambiar y tengo que modificar los datos porque al momento de correrlos se corrieron también las celdas. Entonces lo que tengo que hacer ahora es cambiar, solamente cerciorarme más bien que el valor de n sea el correcto, es decir, la raíz cuadrada de p para el valor de 100, p que viene siendo el mismo 32 por su complemento que es 68 entre n, pero en esta ocasión el valor de n es 100. Entonces doy enter y en el siguiente también, como se corrieron, si se dan cuenta, se corrieron 2 posiciones las celdas. Selecciono, subo el valor de p y el valor de q también viene siendo el mismo, pero el valor de n viene siendo 1000. Entonces doy enter y ya tengo de esa manera los errores estándar para 100 y para 1000 datos. Lo que tengo que hacer ahora es, con esta fórmula que me toma este valor por 1.96, ahora lo que hago es arrastrar y así obtengo la multiplicación de 1.96 por el error estándar, justo como nos los muestra nuestra tabla, nuestra fórmula de intervalos de confianza. Lo que nos resta ahora es sumar y restar para obtener el intervalo inferior y el intervalo superior. Pero antes de continuar, quiero mostrar el por qué se utiliza el valor de 1.96. Bueno, este valor de 1.96 es el valor de z, que nos permite asegurar que el 95% de los datos que nosotros estamos manejando son confiables. Si nosotros nos pasáramos un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda, nosotros tendríamos un intervalo de confianza mucho mayor, pero por convención se utiliza el valor de 95% o el área bajo la curva, que es el 95%, y su correspondiente valor del 95% en el eje de las X corresponde a 1.96. Una vez hecha esa aclaración, lo que procedo es en este momento a obtener los intervalos de confianza inferior y superior. Para ello, como mencionamos, requerimos de primero el símbolo de igual, colocar el símbolo de igual, posteriormente realizamos lo que es el valor del porcentaje, la prevalencia de obesidad, como se trata del intervalo inferior, menos lo que obtuvimos de la fórmula de multiplicar 1.96 por el error estándar. Es este valor. Doy enter y como me sale un poco amplio el valor, voy a disminuir los decimales hasta 2. Lo mismo hago, pero ahora con la suma de la prevalencia más la multiplicación de 1.96 por el error estándar para obtener el intervalo de confianza superior. Disminuimos las decimales y selecciono estos dos valores, arrastro, pero tenemos que asegurarnos que el valor de la celda que corresponde a la prevalencia sea el valor de la prevalencia con obesidad, 32. Como se habrán dado cuenta, se recorrieron dos celdas nuevamente o una celda dependiendo del arrastre. Entonces tengo que arrastrar o seleccionar directamente la coordenada, que en este caso es la G6, correspondiente al porcentaje de personas con obesidad. De igual manera hago con los otros dos valores. Y así es que hemos obtenido los intervalos de confianza de nuestra muestra, de nuestro valor de nuestra prevalencia. El valor, el estimador puntual que nosotros hemos calculado, estamos calculando un parámetro poblacional, y este parámetro
se va a encontrar dentro de estos valores, desde 19.07 a 44.96. Este es el parámetro poblacional, es decir, que esa prevalencia de 32 puede también llegar a ser 19.07, 20, 22, hasta un límite superior que corresponde al 44.93%. Y si se dan cuenta, este 32% se encuentra en este intervalo de confianza. Entonces, estos vienen siendo mi parámetro poblacional, el intervalo de confianza que puede ser desde 19.07 hasta 44.96. De igual manera para 100 datos y 1000 datos. Y como podrán darse cuenta, entre más es la cantidad de nuestra muestra, mayor se acercará a nuestra población y menor serán los intervalos de confianza. Para poder cerciorarnos de ello, podemos realizar o calcular la amplitud de nuestros intervalos de confianza, que no es más que la resta del intervalo superior menos el intervalo inferior. Y como podemos ver, tenemos una amplitud para 50 datos o una muestra de 50 sujetos de 25.86 y para los demás de 18.29 y hasta llegar con 1000 datos o 1000 sujetos a 5.78. Como se podrán dar cuenta, entre mayor sea la cantidad de nuestra muestra, menor va a ser la amplitud de nuestro intervalo de confianza o nuestro parámetro poblacional. Una vez que hemos obtenido estos datos, ahora sí podemos pasar a nuestro libro o a nuestra hoja de trabajo estos datos, que en este caso para un valor, los intervalos de confianza para n igual a 50, los copiamos, los pasamos a nuestra hoja de trabajo y ya los tenemos. Pasamos con la prevalencia de obesidad, el error estándar los obtenemos de nuestra hoja de trabajo, y lo pasamos a nuestra hoja de trabajo. También copiamos de una vez sus intervalos de confianza. Recuerden que la prevalencia sigue siendo siempre la misma y lo que cambiaron fue las fórmulas de error estándar y intervalos inferiores y superiores. Colocamos aquí los valores, simplemente es copiar y pegar. Bueno, en este caso ya lo tenemos en nuestra base de datos, en nuestros resultados, con todo y amplitud. Nos pasamos a nuestra hoja de trabajo y pegamos. Y así es como hemos determinado el parámetro poblacional de una variable categórica, que en este caso vino siendo la variable obesidad.